Esto es A Criterio de. Pierde la vida tras caer al barranco en el corredor de la montaña. Presenta AMLO proyecto cultural de Chapultepec. Influenza mata 78 personas en Hidalgo. Proponen reforma electoral, una mini gobernatura para 2022. Impugna Cipriano suspensión de Morena. Toman delegados de Ixmiquilpan la tribuna del Congreso Estatal. Ofrece gobierno de Hidalgo poner 1% de aumento. Se amparan 4 exfuncionarios para dejar la prisión. Esto es A Criterio de. Martes 2 de abril de 2019. Yo soy Jorge Ávila y me acompaña Federico Escamilla. Esto es A Criterio de. ¿Qué tal, amigos y seguidores de Criterio Hidalgo? Estamos en una edición más de A Criterio de. Hoy traemos varios temas calientitos, Jorge, que les vamos a comentar y les vamos a dar a conocer. El primero, el show del Congreso regresó y no por parte de los diputados. ¿Quieren una minigubernatura los partidos de oposición? También les vamos a contar qué pasa con la huelga en Pachuca. Y Cipriano Charrés. Cipriano Charrés ya por fin tiene licencia, es diputado con licencia, por lo cual ya tendría que poder ser procesado. Y exfuncionarios acusados por peculado y que están procesados piden y quieren y piensan que merecen llevar su proceso en libertad. Esas son algunas de las notas que vamos a ver hoy. Los dejamos y vamos con la primer nota en A Criterio de. La noche de este lunes un auto salió del camino y cayó en un barranco en el corredor de la montaña. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, un sujeto que viajaba en un auto tipo Volkswagen Golf se accidentó a la altura de los vibradores, en el corredor de la montaña, cuando bajaba de Mineral de la Reforma. Al lugar llegó el personal del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo y Policía Estatal, quienes encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. Bajaba de Mineral del Monte a Mineral de la Reforma. Andrés Manuel López Obrador dio otra noticia importante en su conferencia mañanera. Dio a conocer y presentó el proyecto del Complejo Cultural Chapultepec, que abarcará 800 hectáreas y que dijo será el plan artístico y cultural más importante del mundo. Indicó que el plan será coordinado por la Secretaría de Cultura, con la participación del gobierno de la Ciudad de México y en el cual participará el artista plástico Gabriel Orozco sin cobrar ni un peso. El plan abarcará 3 secciones del bosque de Chapultepec y una más que pertenece a la Defensa Nacional. La influenza sigue cobrando vidas en Hidalgo. Del 24 al 28 de marzo, 2 personas murieron por influenza en Hidalgo, con lo que la entidad se ubicó en el segundo lugar con más fallecimientos relacionados con esta enfermedad en la temporada estacional. Suman 78 personas que han perdido la vida por este padecimiento, solo por debajo del Estado de México, donde se registraron 88 muertes. Además, en los últimos 6 meses, periodo que abarca la temporada estacional, se confirmaron 323 diagnósticos en Hidalgo por esta enfermedad, cifra que fue superada únicamente también por el Estado de México, con 588 casos, y la capital del país, que lideró el rubro con 767 casos. Bueno, comenzaron las mesas de trabajo para la reforma electoral en Hidalgo y propusieron que hubiera una mini gobernatura de 2 años para nuestro estado. Esto con la intención de empatar las elecciones. El dirigente de Movimiento Ciudadano, Pablo Gómez, propuso el empate de elecciones, lo cual contempla que la próxima gobernatura del estado de Hidalgo dure solamente 2 años. Esto permitiría emparejar las comisiones estatales con los federales del 2024, es decir, que cuando se vote por todos de una sola vez. En este se elegirían al presidente de la República, gobernador, diputados locales y diputados federales. Además, se planteó que los regidores sean electos por voto directo y no mediante una planilla. Es decir, ahorita usted si vota por un presidente municipal, ya trae a toda su gente que viene atrás. Aquí usted elegiría a los regidores. Y que el candidato a alcalde con la segunda mejor votación, o sea, el segundo lugar de la votación, tenga un espacio en la asamblea como un regidor plurinominal. ¿Qué opina usted? Este martes, por fin, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la licencia de Cipriano Charrés Pedraza, legislador por el Distrito Federal de Ixmiquilpan. Según lo aprobado, es para separarse de su cargo del 2 al 17 de abril, según la lectura que hizo del dictamen Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Además, mediante un juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano, Charrés Pedraza impugnó ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por lo que el 25 de marzo le suspendieron sus derechos partidarios por 1 año y se ordenó su separación de la bancada legislativa. Hay que recordar que Cipriano está acusado de la muerte de una persona tras haberse accidentado contra 3 vehículos en Ixmiquilpan el año pasado, justamente donde estaba la desviación a Cardonal.
Bueno, ofrece el gobierno de Hidalgo el 1% que faltaba para que termine con la huelga. Por fin la huelga de Pachuca ve una luz de esperanza al final del camino. Y como le contamos ayer, la alcaldesa Yolanda Tellería informó que el gobierno del estado se ofreció a dar ese 1%, que equivale más o menos a 3 millones de pesos, para la diferencia porcentual que pide el sindicato con lo que ofrece el ayuntamiento de Pachuca. El ayuntamiento ofrece el 5%, el sindicato quiere el 6%, el gobierno dice yo pongo ese el 1% que falta, que son más o menos 3 millones de pesos. La alcaldesa dijo que en caso de aceptar la propuesta, el Ejecutivo Estatal le pediría que firme un acuerdo para que se comprometa que durante los años siguientes se respete esta situación y no los vayan a dejar embaucados y encarrerados con esta situación. Además de eso, Jorge, el Congreso de Hidalgo. El Congreso de Hidalgo siguen las malas notas. Llegó hoy una alegación de gente de Ixmiquilpan para pedir que se incluyan obras que ellos creen necesarias, además de que dicen que un fondo de 700 millones de pesos que los 20 diputados aprobaron para la región no cumple con sus expectativas. Así es, pidieron que haya una reconfiguración de esos 700 millones de pesos, que según ellos dicen, se dieron de manera extraña a solo unos grupos y ellos los dejaron relegados. ¿Qué hicieron? Se metieron al Congreso hoy a plena sesión, tomaron la tribuna, empezaron a gritar, a echar porras y acusaron a Ricardo Baptista de haberlos engañado. Y Ricardo Baptista tiró madres, ¿no? Se enojó y dijo que eso era mentira. Ahora sí dice Ricardo Baptista que es asunto del gobierno estatal. Y que se arreglen con ellos. Que se arreglen con ellos. 2 horas se tardaron en arreglarlo y lograron 3 acuerdos. Llama la atención cómo salió Ricardo Baptista de la sesión, gritando y diciendo a los manifestantes que él no era el camino y que él no tenía por qué reclamarle. Ya que lo están acusando de que los engañó, ¿no? Esto retrasó por lo menos 2 horas la sesión del Congreso, que realmente no tenemos muchos temas interesantes hoy en el Congreso, pero digamos que a los diputados los hizo perder 2 horas de su vida. Y bueno, los acuerdos que lograron estas personas de Ixmiquilpan fueron una reunión entre habitantes y el gobierno del estado para revisar las obras demandadas. Que habitantes y el gobierno busquen redireccionar los recursos de estos 700 millones para obras, y metieron hasta a Gerardo Sosa en esta situación, ya que pidieron una reunión con él para revisar la construcción de una preparatoria que tenían planeada llegar a Ixmiquilpan. Entonces hasta Gerardo Sosa quedó metida en la discusión de esta mañana en el Congreso de Hidalgo. Se amparan 4 exfuncionarios estatales para dejar la prisión. 4 exfuncionarios acusados de peculado, de haberse carranceado el dinero del pueblo. Carranceado, ahora sí funciona. Es la palabra correcta, la palabra morena de hablar del tema. Así es. Se trata, le voy a contar, de Pablo Pérez Martínez, ex subsecretario de Finanzas de la SEP. José Antonio Turrubiarte, exdirector de Recursos Financieros de la SEP. Ellos tienen tienen 3 causas penales, pero ambos son acusados de distraer 68 millones de pesos, en otra 126 millones y en otra 248 millones 491 pesos. Los otros que son el ex coordinador financiero y de planeación del Sistema Radio y Televisión de Hidalgo, Carlos Becerril González, quien es acusado del delito de negocios indebidos por 77 millones de pesos en contratos que no se licitaron entre 2012 y 2015, y por peculado de 110 millones. Y el exdirector de Administración de Recursos Materiales y Financieros de los Servicios de Salud de Hidalgo, Pablo Pérez Velasco, quien es señalado por peculado de 51 millones de pesos y por distraer 2 millones. ¿Qué dicen? Peces gordos y peces flacos. Exacto. Ojo, Pablo Pérez y Sergio Islas, personajes con mucho poder en el gobierno pasado, con mucha presencia en las finanzas públicas, y 2 personas que eran sus subordinados, que también están metidos en este problema, que es Carlos Becerril y José Antonio Turrubiarte. Bueno, pero hay que recordar que Sergio Islas está prófugo. Él no está. Estos 4 que mencionamos primero, Pablo Pérez, José Antonio, Pablo Pérez hijo y Carlos Becerril, interpusieron amparos porque ellos piensan que no es justo y que sus delitos no son graves para estar en un proceso en el Cerezo. Hablando del tema de Pablo Pérez, las cifras de las que hablaban de los desvíos eran escandalosas, ¿no? Hablaban de cuestiones de gasto, de cuestiones personales, viajes, transferencias de dinero en efectivo a sus familiares. Realmente es algo
de llamar la atención, ¿no? Así es una situación escandalosa las cantidades y cientos de millones de pesos del erario público de Hidalgo, es decir, de su dinero público, Federico? Que se quedaron. Y dicen que consideran que sus faltas no ameritan que los priven de su libertad y que deberían estar libres para poder enfrentar esta situación. Fíjate, Sergio Carlos Isla, Becerril, que es el segundo, es señalado por el delito de negociaciones indebidas por 77.919.524 pesos. Esto también tiene que ver con la estafa maestra. Exactamente, la estafa maestra de Animal Político, ¿no? La estafa maestra de Animal Político, en la que el sistema de radio y televisión de Hidalgo, que ayer cumplió años y andaban celebrando muy contentos los funcionarios, había sido utilizada para desviar cientos de millones de pesos de programas sociales, programas que eran destinados a la alimentación de las personas más pobres de este país, fueron desviadas mediante universidades públicas y mediante el sistema estatal de radio y televisión de Hidalgo. Bueno, y lo que decíamos, Sergio Islas Olvera, sentenciado por negociaciones indebidas por 77 millones de pesos y señalado por peculado de 110, junto con Becerril González, que sí está detenido, tiene una orden de reaprehensión por estar prófugo de la justicia. ¿Cómo es? Pues todo un tema, ¿no? Bueno, no creo que pasen los amparos, sería difícil. Y si pasan, así es la justicia. Así es. Bueno, ¿no? Serían prófugos. A mí me llamó la atención lo de Cipriano Charres, que yo creo que es una de las notas importantes del día, ¿no? Vamos a retomarlo, ¿te parece? A mí me llama la atención más lo de la minigubernatura. A ver, cuéntanos, ¿están las mesas políticas en el Estado de Hidalgo para la próxima reforma electoral del Estado? Okay. Mira, esta minigubernatura sería para remediar algo que hizo el PRI hace algunos años, cuando estaba Miguel Osorio al frente del gobierno del Estado. La ley es muy clara, pero es muy ambigua. La ley es clara en decirte que las elecciones se tienen que empatar, pero no habla si es elecciones locales o elecciones federales. Uh-huh. Cuando se hace la primera reforma, se empatan las elecciones completas las 4. Pero antes de que esto pueda llevarse a cabo, Miguel Ángel Osorio, mediante el Congreso del Estado, que era priista y atendía a las órdenes del gobernador, como ha pasado en muchos años, decidieron crear alcaldías de 4 años. ¿Para qué? Según ellos, para que los alcaldes pudieran tener mayor campo de acción, para que tuvieran un año más para trabajar y para que los proyectos se consolidaran. Pero realmente esta reforma se hizo para que nunca se lograra el empate de las elecciones. Y ahora lo están buscando con una mini gobernatura de 2 años. Tendrían que modificar también el periodo de los alcaldes y regresarlos a 3 años. Tendría que volver a ser alcaldes de 3 años. ¿Para qué? Para que de alguna manera, en algún periodo, ya sea en 6 o en 12 años, se puedan empatar las elecciones. ¿A quién le conviene esto y a quién le perjudica? En primera instancia le perjudica al PRI, pero después le va a perjudicar a Morena. ¿Por qué el PRI nunca quiso empatar las elecciones? No sé por qué. ¿Por qué? Porque si haces las 6 elecciones juntas, con un efecto como el de López Obrador, como un efecto como el de cuando ganó Vicente Fox, perderían todas las elecciones. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si en la elección pasada, cuando se eligieron diputados y presidente de la República, también se hubieran elegido alcaldes? Tendríamos ahorita alcaldes que nadie conocía y que hubieran votado por ellos nada más por haber votado por Morena. ¿Y tú crees que vale la pena una gobernatura de 2 años? Económicamente el empatar las elecciones va a reducir gastos. No, pero una gubernatura como tal. En teoría, pero sería un desperdicio de tiempo. Exactamente. ¿Quién va a querer ser gobernador por 2 años? ¿Quién va a quemar ¿Quién va a hacer negocios 2 años? ¿Quién va a quemar su vida 2 años? Alguien, un petardo quemado, alguien que ya no tenga posibilidades, Gerardo Sosa, José Guadarrama, alguien de esas personas que están empecinadas con ser gobernadores y que ya le tienen el capricho, ¿no? Para cumplir su capricho, decir yo fui gobernador. Lo que sí me llama la atención y me parece bueno es la elección de regidores a voto directo y no que queden con la votación del presidente municipal. Sería muy complicado porque tendrías que engrosar el sistema, y además que tendrías que tener nuevos métodos de conteo. No es lo mismo contar planillas que contar voto por voto en municipios donde hay 20 y tantos regidores. Pero se llama la atención que es una buena iniciativa, amigo. Esta iniciativa me parece que fue apoyada por el representante Atelier de Morena, ¿no? Que yo creo que es uno de los más beneficiados ahorita porque está a la ola de López Obrador. Y hoy en el periódico oficial del Estado se publicó el protocolo de actuación
en casos de linchamientos. De los cuales hemos tenido varios casos últimamente aquí en el estado de Hidalgo, en diferentes zonas. Tendremos que verlo, leerlo, analizarlo, ver qué dice, en qué se basa para poder dar una opinión oportuna, pero en teoría este protocolo tendría que servir para evitar muertes innecesarias y para que la policía pueda actuar de una mejor manera y también evitar que los mismos policías tengan un riesgo de que a ellos también sean los linchados. De manera muy general, contempla el evitar el empleo de la fuerza, limitando al mínimo estrictamente necesario. Sin embargo, deberá ser utilizada cuando la integridad física de personas o sus bienes se encuentren amenazados. Es decir, le entran los trancazos cuando de veras ya la ven. En el Congreso está Manuel Rincón. ¿Te parece que hablemos con él para ver, que nos platique cómo estuvo la situación de esta manifestación de charrecistas? Fue de charrecistas, digamos. Sí, recuerda que hay varias corrientes charrecistas en Ixmiquilpan. Está la corriente de Cipriano, está la corriente de Pascual. Y Vicente ya tendrá su corriente, ya que quiera ser alcalde. También hay que... Dice Vicente Esquivel, buenas tardes, mi comentario es sobre los gobernadores que pasan y nuestro bonito Tulancingo está en el olvido. Ay, Tulancingo, pobre Tulancingo, pasan de Julio a Fernando, pero bueno. Pasan del PAN al... Fíjate que Tulancingo pasa algo muy particular como en Pachuca, donde pues los electores son también muy bipolares, ¿no? Un sexenio vota por el PRD, uno por el PAN y otro por el PRI. Ya está por ahí Manuel Rincón. Bueno, Manuel, ¿estás por ahí? Parece que tenemos algún problema con la llamada ahorita. Así es, en Tulancingo están brincando de un partido a otro y como que nada les gusta, ¿no? Bueno, no quedan... Le mandamos un saludo a Betsy Bonilla, muchas gracias por tu preferencia. Así es. Vamos a ver si entra la llamada de Manuel Rincón. Te comentaba que también en el Congreso estuvo la ola azul o ola blanca, me parece que la es ola verde. Los pro vida. No, fueron pro vida en lugar de ola verde. ¿Ya está Emanuel, parece? Emanuel, ¿nos escuchas? Jorge, Federico, muy buenas tardes. Así es, aquí los escuchamos. ¿Cómo estás, Federico? Platícanos cómo estuvo esta Emanuel, ¿cómo estuvo esta manifestación de gente del Valle del Mezquital? Sí, Jorge, mira, este día se tenía programada la sesión ordinaria del Congreso del Estado a las 10 de la mañana. Al inicio de los trabajos, alrededor de 200 habitantes provenientes de municipios del Valle del Mezquital irrumpieron en la sala de plenos para exigir a los diputados, concretamente a los diputados de Morena y al presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, la asignación de recursos para obras de infraestructura a ayuntamientos del Valle del Mezquital. Los inconformes manifestaban que ya habían sostenido una reunión previa con el diputado Ricardo Baptista, donde este había comprometido revisar su situación para buscar asignar parte de los recursos de la bolsa de 750 millones de pesos, que recordarás que en diciembre pasado los diputados de Morena junto a otros 3 aliados aprobaron para precisamente aplicar en 64 municipios del estado. Por esta situación los habitantes irrumpieron, obligando a que se declarara un receso que se extendió a lo largo de 2 horas en lo que dialogaban los diputados de Morena con los inconformes. Finalmente lograron destrabarse las negociaciones cuando el presidente de la Junta de Gobierno comprometió 3 puntos, uno de ellos acercar a los habitantes inconformes con el gobierno del estado para que revise la situación de las obras que están demandando y como segundo punto que sean precisamente esta instancia el gobierno del estado y los propios pobladores quienes busquen cómo redireccionar el presupuesto para asignarles obras a realizar. Y el tercer punto, solicitan una reunión con el presidente del Patronato Universitario de la Autónoma del Estado, Gerardo Sosa Castellán, para tener conocimiento de qué es lo que ha ocurrido con una preparatoria que el expriista comprometió construir en aquella región de Ixmiquilpan, Jorge. ¿Gerardo Sosa ya tiene oficinas en el Congreso o todavía no? Aún sigue sin oficinas, Jorge. Se vio bastante molesto a Baptista. ¿Qué decía? Demasiado, Jorge, bastante molesto, Jorge, cuando el diputado salió del Congreso para atender a los inconformes, pues prácticamente salió gritando que este conflicto o esta manifestación que se llevó a cabo el día de hoy era culpa del gobierno del estado. Ya durante la reunión con los manifestantes, estos colocaron una lona en la parte de atrás de la mesa donde se desarrollaban las negociaciones, acusando a Ricardo Baptista de
haber traicionado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En un momento de la mesa de diálogo, el propio Baptista hizo la observación y pues tuvieron que retirar esta lona. Comentarte, Jorge, que posterior a los acuerdos, tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de la Junta de Gobierno, donde nuevamente manifestaba su inconformidad en contra del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, a quien pues ya abiertamente desconoció como interlocutor con el gobierno, Jorge, por lo que desconocemos en este momento con quién vaya a sostener diálogos posteriores. Oye, Emanuel, ¿quién está moviendo los hilos de esta manifestación? ¿Quién está atrás de ella? ¿Sabes si hay algunos nombres? Mira, Jorge, la manifestación, los manifestantes externaron no pertenecer a ningún movimiento. Sin embargo, pues entre los compañeros de prensa, pues pudimos identificar al menos un par de personajes ligados al diputado federal de Movimiento de Regeneración Nacional, Cipriano Charrés Pedraza. Aliado de Morena. Exactamente, nos parece que por ahí viene la situación. Recordemos, Jorge, que hace unos días la Comisión de Honor y Justicia de este partido pues suspendió de sus derechos partidistas al diputado por involucrarse en un accidente de tránsito donde una persona falleció y en lugar de prestar apoyo al lesionado, el legislador huyó de la escena de los hechos, Jorge. Te agradecemos mucho, Emanuel. Estás ahí pendiente ahí en el Congreso, tienes una gran tarea ahí. Estar de ojos y oídos de todos nosotros. Así será, Jorge, te mantendremos informado. Pues esa es la información desde el Congreso, Federico. Y así la situación. Y bueno, para acabar, nos avisan que están convocando una marcha para mañana a las 4 de la tarde, que va a salir el reloj monumental y va a llegar a Plaza Juárez. Esto para exigir la terminación de la huelga en el municipio de Pachuca. Es convocada por la organización Copasem. Veremos qué pasa con la huelga, si ya le ponen fin. Yo creo que sí, ya deberían, ya no le veo. Ya estarán cerca de los 2 meses, de los 6 que prometió el dirigente de los sindicalizados, ¿no? Y veremos qué pasa con esta situación del desconocimiento de Baptista contra Simón Vargas, que llama la atención y brinca bastante. Tendremos que ver qué dice Baptista, bien en lo particular, y también cuál es la reacción del secretario de Gobierno. Pues eso es todo por hoy, Federico. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias por seguirnos el día de hoy. Recuerde que estamos de lunes a viernes en punto o unos minutitos después de las 2 de la tarde en Facebook Live. O nos puede ver en el transcurso del día en nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias por seguirnos. Yo soy Federico Escamilla. Y yo soy Jorge Ávila. Que tenga buena tarde. Esto fue A Criterio de. No te pierdas la próxima transmisión completamente en vivo por medio de YouTube, Facebook y Periscope, de lunes a viernes a las 14 horas.